Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 15 de mayo del año 2025. Señores, ahora a primera hora, ¿no? Cuando me levanto y mirando las últimas noticias, ¿no? De los testaferros del castrismo que andan viajando por el exterior haciendo proselitismo para la dictadura castrista y disfrutando de sus vacaciones y supuestamente pasando seminarios y otras cosas, ¿no? Me encuentro con el último personaje, Lázaro Manuel Alonso, vocero del régimen opresor castrista, muy activo en las redes sociales, tratando de hacer una crítica autorizada, ¿no? De la situación energética, de los problemas sociales que hay en Cuba, pero al fin y al cabo otro testaferro más de la dictadura opresora castrista, otra creación de esta maquinaria mediática del régimen opresor, donde está incluido el necio y donde están incluidos otros testaferros de ese régimen opresor castrista, como es el caso de Gabriela Fernández, que se encuentra por varias provincias españolas llevando su discurso de odio, de miseria, de desgracia, de muerte, un discurso de justificación de las miserias del castrismo, achacándoselas al embargo de los Estados Unidos y a la política hostil de Washington hacia la más llamada revolución cubana, cuando todos sabemos realmente que la única y real responsable de todas las desgracias del pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es la dictadura genocida y opresora castrista. Pues nada, yo me he preguntado, ¿ustedes saben cuánto cuesta un pasaje de La Habana con escala, por supuesto, en París, en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle, o escala en Ankara, en Turquía, o en Estambul, con destino a Beijing, la capital de China? Pues 1.600 y tantos dólares, más los gastos de alojamiento, más los gastos de desplazamiento, más la alimentación, más toda la pacotilla que Lázaro Manuel Alonso traerá de China, y no va solo, va con varias personas más del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el oficialista ICRT, y gastan miles y miles y cientos de miles de dólares en toda esta maquinaria de propaganda política, en toda esta maquinaria para tratar de calzar, ¿no? Y blanquear la imagen torcida y miserable del castrismo opresor alrededor del mundo. Mientras esto sucede con estos testaferros de la dictadura castrista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que muchos critican por su política migratoria, de la cual no es para nada responsable, señores, tenemos que acordarnos que en los últimos 4 años, antes de la llegada de Trump nuevamente como presidente número 47 de los Estados Unidos, la administración Biden aplicó una política de fronteras abiertas donde permitió que millones de inmigrantes indocumentados ingresaran por la frontera sur con México hacia los Estados Unidos, y a los cubanos, por ejemplo, les dio un parol humanitario por 2 años, les dio un estatus temporal como el llamado CBP-1 y demás, ¿no? Y sabiendo que eran estatus temporales para dejarle después la crisis migratoria que le deja la administración Trump. Y la administración Trump lo primero que está haciendo es removiendo de las calles estadounidenses a los criminales, a los enemigos de esta gran nación, a muchísimos y muchísimos detractores de la libertad y la democracia estadounidense que entraron por la frontera sur por culpa de la mal política migratoria de la administración Biden, vuelvo y le repito. Y ahora Trump está haciendo lo mejor que han podido hacer. Primero, remover de las calles estadounidenses a los criminales, a los testaferros de los regímenes dictatoriales, a los enemigos de los Estados Unidos. Lamentablemente se van algunos casos, es real, es verdad que se van algunos casos, pero que se está haciendo un mal trabajo para nada. Hoy los Estados Unidos son más tranquilos. Usted ve las noticias de Chicago, las noticias de Houston, las noticias de Nueva York, de las ciudades más volátiles de los Estados Unidos, y no ve esa ola de violencia que durante los 4 años de la administración Biden tuvimos que vivir aquí en los Estados Unidos. Esto es una gran realidad. Pero sobre todo vemos ahora la política exterior del presidente Donald Trump, cómo llega al Medio Oriente y firma acuerdos que representan billones y billones de dólares, centenares de billones de dólares para el pueblo estadounidense, para la economía de esta gran nación, para que los países del mundo vuelvan a respirar un buen comercio, vuelvan a respirar la paz en la región del Medio Oriente, que por culpa de la administración Biden también y su complacencia con gobiernos como el de Palestina y como el de Irán y gobiernos como el del Líbano, pues finalmente el día 7 de octubre del año 2023, los terroristas de Hamas, apoyados por Hezbollah y por el régimen de los ayatolás de Irán, agredieron una región de la frontera con Israel y asesinaron a casi 2.000 civiles israelíes y secuestraron a 200 y tantos, muchos de ellos asesinados y victimizados dentro de los túneles esos hechos por Hamas, con el dinero que la ONU, con el dinero que la UNESCO, con el dinero que la FAO y todos los organismos internacionales y administraciones demócratas de los Estados Unidos le han proporcionado a los terroristas de Hamas
para que puedan hacer toda esta infraestructura de guerra y para que puedan hacerle al fin y al cabo, ¿no?, toda esta andada de terrorismo contra el pueblo hebreo israelí. La prensa internacional no va a hablar que hace unas horas una embarazada en Israel, en la zona de Samaria y Judea, iba con su esposo para parir hacia el hospital, y unos terroristas, estos árabes y palestinos, cogieron y les entraron a tiro y asesinaron a esta madre a punto de parir. La criatura nació pero está en estado crítico y el esposo herido, madre de 3 hijos más. Estas cosas sí la prensa internacional no la habla y tratan de victimizar y de poner como inocentes al pueblo palestino, que han sido los máximos responsables de que grupos fundamentalistas y terroristas como Hamas y Hezbollah sigan tratando de exterminar al pueblo judío en el Medio Oriente. Sin embargo, llega Trump al Medio Oriente, llega Arabia Saudita, llega Qatar y hace pactos millonarios y sobre todo firma acuerdos de paz para tratar de acercar a los países árabes y a los países musulmanes de la región con el pueblo hebreo de Israel y poder coexistir todos de manera pacífica. ¿Saben qué? Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, yo pienso, considero y estoy seguro de que Donald Trump sería el mayor merecedor de todos los presidentes que han pasado en los últimos años por las administraciones en la Casa Blanca del Premio Nobel de la Paz. Porque lo hizo en el 2016, cuando ganó las elecciones y llegó en el 2017 al poder. Lo primero que hizo fue centrar sus esfuerzos por garantizar la paz en el mundo, y lo logró. Paz que se rompió llegando la administración demócrata de Joe Biden al poder nuevamente. Y vimos la guerra invasora de Rusia con Ucrania, vimos la situación en el Medio Oriente, vimos el peligro que se cierne entre China y Taiwán, y vemos la volatilidad que le han dejado a la nueva administración en materia de política exterior y de rumores y guerras alrededor del mundo. Esta es la realidad. Ahora, mientras Trump lleva billones y billones de dólares para la economía estadounidense y para las relaciones económicas bilaterales con muchos países del Medio Oriente, ¿qué llevó a Cuba el dictador, el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, después de su visita de varios días a Rusia, junto con su esposa y un séquito de más de 100 miembros de la cúpula dictatorial? Nada. Creo que se lleva 10 moscovis, es lo único que lleva, las maletas cargadas de pacotilla y de las necesidades para su esposa Liz Cuesta, y más miseria para el pueblo cubano. Si firmó algún contrato jugoso, tiene que haber sido el del envío de más mercenarios para que puedan servir en el ejército ruso en la invasión hacia Ucrania. Y esto es lo único, este es el legado del comunismo, este es el legado del castrismo. Pero ¿dónde está Liz Cuesta? Liz Cuesta acaba de llegar de Rusia y así siempre es una figura preponderante y sale en las primeras planas en los periódicos internacionales, en los viajes que hace su marido, el títere dictatorial de la dictadura genocida castrista. Pero cuando la cosa es viajar por Cuba, ayer mismo el títere Díaz-Canel estuvo por el municipio capitalino de Guanabacoa y visitó el hospital Machaco en Mejeira, y a solamente una cuadra de Machaco en Mejeira había una alcantarilla desbordada de mierda, de orines, de aguas bañales que nadie ve. Y por ahí no pasó Díaz-Canel, por supuesto. Y por ahí pasan diariamente los dirigentes del partido, del gobierno de Guanabacoa, y no es solamente Guanabacoa. Esto que pasó en Guanabacoa ayer pasa en toda Cuba. ¿Y saben por qué pasa en toda Cuba? Por la corrupción administrativa y gubernamental que se vive dentro de esa isla. Ahí está robando desde el títere dictatorial embestido como presidente, y que no es más que una marioneta de la cúpula militar castrista dirigida por Raúl Castro y por todos los viejos estos del buró político y de la alta cúpula militar del régimen opresor del pueblo cubano, y para nada resuelven los crecientes problemas de Cuba. Cuba está en una crisis sanitaria, Cuba está en una crisis alimenticia, Cuba está en una crisis humanitaria, Cuba está en una crisis de todos tipos, una crisis de seguridad ciudadana, porque todos los días vemos cómo siguen habiendo asaltos, secuestros, crímenes, robos con violencia. Vemos cómo la situación de la infraestructura de carretera está tan colapsada que yo diariamente publico, ya he perdido la cuenta, pero creo que hoy voy ya por 2 o 3 casos ya de accidentes donde han habido víctimas fatales. ¿Por qué? Por todo, por la inseguridad vial, por el irrespeto también, porque ahí las leyes de la policía y del tránsito para nada están puestas, ¿no?, y enfocadas en tratar de resolver los problemas de tránsito que hay en Cuba. En Cuba hay tremenda situación vial. Todos los días hay varios accidentes de tránsito, y es increíble en un país donde prácticamente no hay transporte, donde el régimen se justifica y mete apagones de 12, 16, 18 y 20 y 24 horas porque dicen que no tienen combustible para poder producir energía eléctrica. Entonces se contradicen, ¿no? Cuando en un país donde no hay ni combustible para poder echar a andar los carros, hay diariamente tantos accidentes de tránsito.
Cuba está colapsada, Cuba está en los peores momentos de la mal llamada revolución, y lo está porque está en manos de ladrones y de delincuentes que para nada le interesa resolver los crecientes problemas del pueblo cubano. La prioridad número uno de la dictadura opresora castrista es sostenerse en el poder a toda costa. Y para lograrlo lo que hacen es acudir a su maquinaria represiva. Yo quisiera que ustedes vieran las imágenes que publicó 14 y medio, el portal digital 14 y medio, del despliegue policial. Ahorita voy a escribir sobre eso, por supuesto, dándole el crédito a 14 y medio, el despliegue policial tan grande que desencadenó la dictadura castrista para la visita del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel a Guanabacoa. Después sacó a su buchito de chivatos allí y cómplices y agentes de la seguridad del Estado y miembros de las brigadas de respuesta rápida, lo sacó a las calles de Guanabacoa para decir abajo el imperialismo, viva la revolución, para lo que sea, Canel para lo que sea, y sigue el mismo teatro y el mismo montaje dictatorial mientras Cuba se está hundiendo y cayendo a pedazos. Esta es la gran realidad. Alejandro Ramírez, buenos días, mi hermano, bendiciones. María Reina, buen día. Elvi Quesada, hola, buenos días. Doris Valdés Martín, buenos días. Señores, les pido que compartan la directa, que compartan todas nuestras publicaciones, porque a través de ustedes y compartiendo lo que es totalmente gratis, rápido y muy fácil, podemos llegar a más personas en el mundo llevándole la verdad y la realidad de lo que acontece en Cuba con la veracidad y la inmediatez. Vuelvo y les repito, como siempre y todos los días les digo, gracias a todos los colaboradores que dentro de la isla, de manera anónima, nos ayudan, ¿no?, para que el mundo conozca la verdad de lo que sucede en Cuba. Yo se lo agradezco siempre. Les doy las gracias siempre por seguir a La Tijera, por compartir nuestras publicaciones, por hacernos a través de ustedes una de las plataformas donde se lleva ante el mundo la realidad cubana con la veracidad y la inmediatez que nos ha caracterizado. Esto es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos los cubanos que desde la isla, a través de La Tijera, alzan su voz y denuncian los crímenes del castrismo para que el mundo entero conozca la realidad cubana. No como la hace la prensa oficialista del castrismo, no como la hace Lázaro Manuel Alonso y la hace esta otra Gabriela Fernández, testaferras del programa Sin Filo, sino con la veracidad y la inmediatez. Vuelvo y les repito que gracias a ustedes siempre nos van a caracterizar. Gracias a todos por seguir a La Tijera, gracias por compartir siempre nuestras publicaciones, por estar ahí y apoyarnos y ayudarnos para poder seguir llegando a más personas con la verdad sobre lo que acontece en Cuba. Yo les deseo un lindo jueves a todos, les deseo muchísimas bendiciones, les doy las gracias por cada like, por cada publicación que comparte, por cada persona que comparte nuestra página para que poder seguir llegando a más cubanos y a más personas alrededor del mundo. Dios me los bendiga y que tengan una excelente jornada. Bendiciones.